Horror del Estado Islámico. Ejecuta a más de 300 kurdos. FBI habría identificado a yihadista que decapitó a periodistas estadounidenses. Irak descubre plan para atentar contra metros de París y Nueva York. Renuncia el fiscal general de Estados Unidos. Más de 1 millón de personas en cuarentena por virus del ébola. Papa Francisco destituye a obispo paraguayo acusado de proteger a pederasta. En salud, las ventajas de la donación en vida. Buenas noches, bienvenidos a CME Internacional. Comenzamos. El autoproclamado Estado Islámico reveló un escalofriante video en el que muestra una masacre a cerca de 300 kurdos en el norte de Siria. Las imágenes ya fueron condenadas por la comunidad internacional. Las imágenes muestran cómo miembros del Estado Islámico obligan a cientos de kurdos a correr largos trayectos casi desnudos en temperaturas extremas en el norte de Siria. Las autoridades indicaron que la masiva captura de kurdos se dio después de la operación en donde las unidades de protección del pueblo, apoyadas militarmente por los países de la coalición que luchan contra el Estado Islámico, intentaban recuperar las zonas en el norte de Siria tomadas por los yihadistas. Entre tanto, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos indicó que la masiva huida de kurdos se da después de que el grupo yihadista Estado Islámico se tomara más de 100 aldeas en la ciudad de Kobani, al norte del país. De igual forma, el organismo de derechos humanos señala que actualmente los combates entre tropas kurdas y el Estado Islámico se han trasladado a la ciudad de Dama, en la provincia de Al-Asaka, al norte de Siria. Entre tanto, el director del FBI, James Comey, indicó que ya se tiene identificado al miembro del Estado Islámico que ha asesinado brutalmente a los periodistas James Foley y Steven Sotloff, y de igual forma al cooperante David Haines. Aunque indicó que por el momento no se revelará su identidad, aseguró que se trata del mismo individuo en los tres casos. Por otra parte, el gobierno de Turquía ha habilitado al menos 12 corredores para que cientos de miles de sirios lleguen a su territorio. Miembros de organizaciones internacionales y locales atienden a los más de 200.000 ciudadanos sirios que llegan al territorio, abasteciéndolos de alimentación y de cuidados médicos. La ACNUR ha alertado que el número de ciudadanos sirios que se movilizan hacia las regiones del sureste de Turquía podrían aumentar a 400.000 debido a la avanzada yihadista. El primer ministro de Irak, Haider al-Abadi, anunció que la inteligencia de su país tiene serios indicios de un inminente ataque terrorista contra los metros de Nueva York y París. El mandatario reveló que el autodenominado Estado Islámico estaría detrás de un macabro plan para atentar contra las líneas subterráneas en Estados Unidos y Francia. Al-Abadi señaló además que las fuerzas de inteligencia tienen identificados a varios individuos en su territorio, quienes aparentemente pertenecerían a células del Estado Islámico, y a quienes se les ha interceptado comunicaciones que revelan información creíble sobre la inminente amenaza terrorista. Aunque Washington no ha confirmado dicho complot, la Casa Blanca indicó que revisará la información de manera detallada con los socios iraquíes para tomar medidas al respecto. Sin embargo, como mecanismo preventivo, la seguridad en las principales estaciones del metro de Nueva York se ha intensificado debido a que el sistema de transporte masivo siempre ha sido considerado como un claro objetivo terrorista. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, indicó que su país se encuentra concentrado en destruir la amenaza del Estado Islámico y celebró el apoyo internacional en la lucha contra el terrorismo. Durante la Asamblea General de la ONU, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, arremetió contra Occidente y acusó a ciertos países de haber creado el extremismo en Medio Oriente. El presidente Hassan Rouhani indicó que las políticas occidentales tienen la culpa de que numerosos grupos terroristas y extremistas se refugien en Medio Oriente. El mandatario señaló que Estados Unidos está cometiendo un nuevo error al bombardear a los yihadistas porque solo quiere demostrar su hegemonía mundial. Mientras que el dirigente iraní pronunció su discurso, cientos de personas protestaron afuera de la sede de las Naciones Unidas, asegurando que el gobierno de Rouhani ha cometido numerosos abusos contra los derechos humanos. In the last year, the Iranian regime has executed at least 1,000 of its own citizens, many of them in public, and almost none of them after a fair trial. Los manifestantes también anunciaron que el gobierno iraní ha apoyado al ejecutivo sirio en sus violentas represiones y ataques contra la población civil.
La coalición internacional bombardeó 12 refinerías en el este de Siria que estaban en manos de los yihadistas. Además, el ejército sirio recuperó el control de la localidad de Adra, una de las zonas industriales más importantes de Siria. U.S. military forces and partner nations, including the Kingdom of Saudi Arabia and the United Arab Emirates, attacked 12 ISIL-controlled modular oil refineries. El Pentágono confirmó los bombardeos en los que participaron 10 aviones de la coalición y 6 de Estados Unidos. En los ataques fueron usadas más de 40 bombas de precisión, en ellos fueron dados de baja 14 yihadistas y 5 civiles perdieron la vida. Por su parte, el ejército sirio indicó que recuperó el control de la localidad de Adra en el norte del país, una de las zonas industriales más importantes de Siria. Los oficiales sirios indicaron que el triunfo se dio tras fuertes enfrentamientos con radicales del Frente al-Nusra. عمليا هون البحث قائم في الأقبية والأنفاق من أجل البحث إذا كان هناك في مخطوفين في. Durante la jornada, el gobierno francés abrió la puerta a unirse a los bombardeos contra objetivos del Estado Islámico en Siria. Por otra parte, el Ejecutivo británico pidió permiso al Parlamento para unirse a los bombardeos de la coalición en Irak, argumentando que los yihadistas son un claro riesgo para la integridad territorial iraquí. El presidente de Ucrania se mostró confiado en que pronto el país saldrá de la crisis que se presenta desde hace casi 6 meses. También dio a conocer una serie de reformas con miras al ingreso de la Unión Europea en 2020. Я не маю жодного сумніву, що мій мирний план спрацює. Я не маю жодного сумніву, що головна, найбільш небезпечна частина війни вже в минулому, дякуючи героїзму українських воїнів і українських солдат. El mandatario ucraniano señaló que la tregua pactada con los prorrusos en el este del país empieza a dar resultados, pues este miércoles no se reportaron combates. Asimismo, Poroshenko advirtió que las elecciones legislativas en Donetsk y Lugansk el 2 de noviembre no serán reconocidas si no son supervisadas. También anticipó que pondrá en marcha un programa de reformas políticas llamado Ucrania 2020, que permitirá en 6 años presentar la solicitud de ingreso a la Unión Europea. Por otra parte, los separatistas hallaron más cuerpos en fosas comunes en Donetsk, los cuales pertenecerían a militares ucranianos, milicianos e incluso civiles. Estos hallazgos han llevado a Rusia a denunciar supuestos crímenes de guerra contra civiles cometidos por las fuerzas gubernamentales de Ucrania durante los combates con las milicias prorrusas. El fiscal general de los Estados Unidos, Eric Holder, anunció su dimisión después de 6 años en ese cargo. Holder se ha caracterizado por defender los derechos civiles y por ser una de las voces más liberales del gobierno. Obama viajó desde Nueva York hasta Washington para despedir a su cercano amigo Eric Holder y destacó sus logros. Thanks to his efforts, since I took office, the overall crime rate and the overall incarceration rate have gone down by about 10%. That's the first time that they've declined together at the same time in more than 40 years. Se ha caracterizado por defender los derechos civiles, sobre todo a favor de las minorías. Crítico de la falta de control de armamento y los encarcelamientos en Guantánamo, ha sido la cara del gobierno en momentos duros como el reciente asesinato de un joven negro en Ferguson. I come to this moment with very mixed emotions. Proud of what the men and women of the Department of Justice have accomplished over the last 6 years, and at the same time, very sad that I will not be a formal part of the great things that this department and this president will accomplish over the next 2. Obama no desveló quién será el sucesor de Holder. El Papa Francisco destituyó a un obispo en Paraguay que defendió a un sacerdote pederasta. Se trata del obispo Rogelio Ricardo Livieres de Ciudad del Este, la segunda más importante del país, quien está acusado de malversación de fondos y de encubrir los abusos sexuales de un sacerdote argentino en Estados Unidos. Livieres, quien en el pasado se había negado a renunciar, deberá enfrentar un juicio en el Vaticano. Y el gobierno de Sierra Leona puso en cuarentena a más de 1 millón de personas en 3 provincias del país para combatir el virus del ébola. Ya hace un mes, otros 2 distritos permanecen aislados, lo que deja a 2 de los 6 millones de habitantes del país en estas condiciones. El ébola no tiene cura y ha causado la muerte de 2.900 personas en África Occidental.
Más de 1.600 pacientes que están a la espera de un órgano podrían ser salvados con la donación en vida, una opción que el nefrólogo español del Hospital Clínicas de Barcelona decidió tomar. Por eso está de visita a nuestro país como abanderado de una campaña de donación. Ampliamos esto en Salud de CMI Internacional. La sección de salud es patrocinada por Nueva EPS. Él es Federico Oppenheimer, nefrólogo y jefe de la unidad de trasplante del Hospital Clínic de Barcelona. Un médico que por cuestiones de la vida se convirtió en donante en vida de riñón. Su hijo fue el beneficiario tras ser diagnosticado por un problema renal. Por eso hoy, y luego de vivir esta experiencia, va por el mundo enseñando que la donación en vida es una opción. El motivo mío es concienciar de la necesidad que tenemos en la actualidad de lo que hemos dicho antes, potenciar la donación de vivo para solucionar en parte los problemas de déficit de donación de órganos que tenemos en los países. Pacientes con problemas inmunológicos es difícil conseguir un donante de cadáver que cumpla con la compatibilidad inmunológica. Por eso sería más efectivo que un ser querido sea el donante, antes de que el paciente, por ejemplo, entre en diálisis o su daño renal sea más grave. ¿Qué ventajas tiene eso? Varias ventajas. Una de ellas es directamente económica. Cuando un paciente está en diálisis, el tratamiento de diálisis es muy caro. Cuanto más meses y años estamos a la espera de un posible trasplante, más recursos estamos invirtiendo en el tratamiento en diálisis. Aunque el riesgo cero no existe en una intervención, las probabilidades de que una persona sana que dona en vida sufra una complicación es del 0,03%. Son muchos los riesgos innecesarios que tomamos diariamente, pero donar en vivo es un riesgo asumible como el que el doctor Oppenheimer asumió como padre. Y otro mensaje es para los enfermos, para los pacientes. Si tienen la posibilidad de que alguien que les quiere les va a dar un órgano, un riñón, que ellos lo acepten. En Cuba, el laboratorio estatal LabioFam creó los perfumes Hugo y Ernesto en honor al fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y al Che Guevara. Los creadores de las insólitas fragancias aseguraron que buscan inspirar a los socialistas y explicaron que el perfume Ernesto tiene un aroma dulce y amaderado, mientras que Hugo tiene un olor a frutos tropicales y es más suave. Los perfumes fueron presentados en medio del Congreso LabioFam 2014 que se desarrolla en La Habana.